Otra vez estamos contigo. Bueno, Cuéntame, te decía yo Francisco. que me llama poderosamente la atención que todavía tenga un voto duro importante el presidente de la República, porque hay un sector inmenso de la población que, a pesar de la realidad, niega la realidad. Yo te diría, a título de ejemplo, el INEGI establece que se perdieron, que 13 millones de mexicanos se fueron a la pobreza, Pedro, en los 2 años y pico que lleva este catastrófico gobierno. Y claro, ¿cómo es posible que con esos números siga la popularidad del presidente? Como decía hace un momento Pedro Ferriz, tu hijo tan talentoso, bueno, tampoco hay medicamentos, Pedro. Se murieron 600,000 mexicanos de la pandemia y se murieron por absoluta irresponsabilidad del gobierno. ¿En qué momento el gobierno tendría que haber dejado de construir el Tren Maya, o por lo menos diferirlo, cuando sabemos además que es un proyecto que van a ser quebrado, y en lugar de decir esos 100,000 o 150,000 millones de pesos para hacer vías y para desforestar la selva y para acabar con ella, bueno, suspendemos el Tren Maya y compramos vacunas? El presidente Biden vacunó a 100 millones de personas en un mes. Entonces nosotros podríamos haber logrado verdaderas maravillas si el gobierno hubiera sido responsable. Bueno, en resumen, Pedro, quebraron más de 1 millón de empresas, 1,5 millones de mexicanos perdió su empleo, 13 millones de mexicanos se fueron a la pobreza, 600,000 mexicanos, Pedro, 600,000 mexicanos murieron por el COVID. Insisto en que hay 85,000 homicidios dolosos en este país. 12 mujeres son asesinadas al día. Se cierran las estancias infantiles, Pedro. Y entonces, ¿dónde está el reflejo de esta catástrofe? Porque yo lo que siempre me he preguntado, Pedro, ya conocemos las responsabilidades de López Obrador. Creo que cualquier persona medianamente informada las conoce. Lo que yo digo, y siempre lo he sostenido, y muchas veces contigo al aire, nunca he creído, Pedro, en las culpas absolutas. Entonces me pregunto, ¿dónde termina la culpa de López Obrador o la responsabilidad de López Obrador y comienza la responsabilidad de la sociedad? Cuando ves las encuestas como la que sale hoy en el Universal, que dice que van a tener 259 diputados en la próxima Cámara de Diputados después del 6 de junio, quiere decir, Pedro, que la sociedad mexicana no ha entendido nada. A ver, ¿cómo es posible que después de estos datos que te acabo de dar, la gente diga, vamos a votar por una Cámara de Diputados en Morena, que lo único que va a lograr es construir una dictadura y producir y generar mayor número de pobres? Entonces, no entiendo la posición de la sociedad mexicana, que es sorda, ciega y muda. A ver, porque del presidente ya hablamos todos, pero no hemos hablado de la sociedad. Y yo aquí es donde, gracias a esta oportunidad que tú me permites, quisiera yo explicarla, razonarla con toda esta debacle económica, sanitaria, social, el avance de la criminalidad, el asesinato ya son 95 políticos, de los cuales 37 eran candidatos a puestos de elección popular. Eran candidatos y sigue creciendo la violencia, Francisco.